Hola, soy el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, responsable del Laboratorio de Economía de la UACJ. En esta ocasión para hablarte sobre los aranceles y el efecto que tienen tanto en la economía mexicana como en la economía norteamericana y por supuesto en la frontera norte del país. Lo primero es que entendamos lo que son los aranceles. Los aranceles son un instrumento de la política comercial. Es el arancel una herramienta para tratar de fomentar el consumo interno, el consumo de productos nacionales. Se dice que también funciona como una herramienta para desviar el comercio, es decir, para que lo que hoy consumimos desde el extranjero se consuma con productos hechos en casa. Ese es el origen, esa es la naturaleza de los aranceles y en este sentido son también una estrategia de industrialización de las economías. Ahora bien, los aranceles también son un impuesto. En el caso de los aranceles, como se trata de que las mercancías que traemos desde el exterior tengan un mayor porcentaje en su precio, finalmente este precio adicional que se paga por traerlas desde el exterior lo tiene que pagar alguien. Inicialmente lo paga quien importa la mercancía, pero finalmente lo pagamos los consumidores. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos ese bien y para tenerlo en nuestra posesión, pues necesitamos pagar lo que vale más el arancel que las autoridades hayan decidido imponer. En este sentido, los aranceles, evidentemente por su definición, se traducen inicialmente en un incremento en el precio de los bienes y servicios de las economías que los imponen. Automáticamente este es el primer efecto que se puede ver con claridad. Y en este sentido, en los Estados Unidos de América, los ciudadanos norteamericanos lo primero que verán en corto es un aumento en el precio de las mercancías que quieren consumir, particularmente aquellas que vienen desde México. Así que definitivamente no es una buena noticia para ellos. También en el caso americano, los aranceles, al hacer más complicado el traer productos desde el exterior, en este caso desde México, obligan a que se fabrique localmente, pero esto también toma tiempo, genera retrasos, a veces no hay las mismas capacidades y en consecuencia la producción de la economía norteamericana se reduce y esta reducción se traduce en una menor cantidad de ingresos para las familias americanas y a esto se le suma lo que ya decía, la inflación. Entonces tienes dos escenarios juntos. Por un lado, una inflación que se está elevando y por el otro lado una economía que cada vez crece menos como resultado de los aranceles. Claro que en el largo plazo los aranceles, en el caso de mantenerse y de ser exitosos, podrían traducirse en el dinamismo de las industrias norteamericanas en su territorio y de esa manera, muy en el largo plazo, compensar el efecto inicial de bajo crecimiento. Ahora bien, los aranceles han sido impuestos a exportaciones mexicanas al 25%, también sabemos que a Canadá y a China, pero nuestra preocupación central es México. Y en el caso de México lo que ocurrirá inicialmente es que se reduce el volumen de lo que exportamos hacia Norteamérica, porque evidentemente al tener un mayor precio nuestras mercancías en Estados Unidos de América, las personas deciden ya no comprarnos tanto. En consecuencia se reducen las exportaciones mexicanas y si las exportaciones mexicanas se reducen, como es un componente fundamental de una medida económica llamada Producto Interno Bruto, que es equivalente al ingreso nacional, pues entonces nuestro ingreso nacional también se reduce como resultado de los aranceles y nuestra economía se deprime. De hecho, ya tenemos información de que la economía mexicana crece poco al primer trimestre de este 2025 y con un escenario de aranceles que durara entre 6 meses y un año, tendríamos como resultado una recesión importante de la economía mexicana y esperaríamos una caída de entre 1 y 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Nacional, así que ese sería el efecto más grave en caso de que los aranceles se mantuvieran generalizados al 25% como están y se mantuvieran por al menos entre 6 meses y un año. Ahora bien, esto también nos lleva a que en México en algún momento se generara una importante pérdida de empleos. Actualmente se estima que pueden generarse entre 400,000 y 600,000 empleos formales en México, pero esto solo va a ocurrir si los aranceles desaparecen, es decir, si no se mantienen. Pero si se mantienen, como hemos dicho, pues seguramente las cifras podrían rondar entre los 100,000 y los 200,000 empleos formales, es decir, estaríamos muy lejos de la meta de 1,200,000 empleos formales para el año, así que tendríamos otro golpe por el lado de
la falta de condiciones de empleo, lo que arrojaría a las personas a la informalidad, que en muchas ciudades ya es creciente, pero bueno, esta se multiplicaría producto de los aranceles y claramente pues esto va a reflejarse en el corto plazo en mayores condiciones de pobreza para las personas, condiciones de vulnerabilidad económica. De ahí que estamos preocupados por el tema arancelario y que no sea un asunto menor, es decir, muchas personas consideran que se trata solamente de un asunto que tiene que ver con políticos y con empresarios y particularmente con grandes empresarios, pero en realidad el asunto de los aranceles es un asunto común para nosotros que nos afecta en el día a día. Particularmente piensen en su consumo. Hoy ustedes y yo estamos acostumbrados a consumir productos desde el exterior, particularmente productos que vienen desde Estados Unidos de América. Y estos productos hoy en día los consumimos fácilmente, producto de que todavía, en teoría, tenemos un acuerdo comercial de libre comercio. Pero si estos aranceles se mantienen, ya no tendríamos acuerdo de libre comercio y todo el tiempo tendríamos que pagar más por los productos que necesitamos. Y la condición se volvería más grave si el día 9 de marzo el gobierno federal mexicano anuncia que también impondría barreras arancelarias y no arancelarias a lo que viene desde Estados Unidos de América. Eso nos involucraría básicamente una guerra comercial entre México y Estados Unidos, y eso significaría el fin de la forma actual de vida que tenemos, porque básicamente volveríamos a un escenario de fronteras cerradas y de economías nacionales, donde nos ceñíamos a consumir solo lo hecho en nuestros países, y todos los que tienen ya cierta edad seguramente se acuerdan que antes de 1980, cuando el modelo económico era cerrado, de economías cerradas, pues claramente nuestro nivel de bienestar era menor, y cuando la economía se abre al resto del mundo, pues claramente nuestra economía es mucho mejor. Así que esperemos que esto no ocurra, que finalmente sea algo momentáneo y que el escenario vuelva a la normalidad. En este sentido, la normalidad es volver a la apertura comercial, a la libertad entre nuestras fronteras, de mercancías al menos, y de esa manera sostener nuestra calidad de vida.